Es liegt weiter, völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Bienvenidos una noche más al Arca. Pasen, les estábamos esperando. Esperamos que disfrutéis de una noche llena de misterios y enigmas por resolver. Cargando en el arca mapas del universo. Destino lo desconocido. Motores en línea. Propulsores a máxima potencia. Activando secuencia de despegue. Initiating launch sequence. Comenzando la ignición. 3, 2, 1. Despegando una noche más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidas y bienvenidos una noche más a este vuestro Arca. Esta noche tenemos un programa especial y estamos rodeados aquí de amigos del misterio que no nos vienen a ver a Luis. Muy buenas noches, no nos vienen a ver ni a ti ni a mí. En este Muy caso, buenas noches, Mario. a las chicas, bueno, igual alguno que sí, pero bueno. ¿Qué tal, Laura, Noemí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos viene a ver al inventado especial que tenemos hoy aquí, Juan Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en el Arca y rodeado de amigos, que estamos rodeados de miembros de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria. El placer es mío, por supuesto, y rodeado de buenos amigos, con público que tenemos alrededor, que siempre suena fantástico. La radio con público se hacía de antes, era la radio que se hacía de antes y bueno, pues estas cosas siempre a uno le gustan. Bueno, pues como bien decía Mario, aquí estamos todos arropados en esta gran familia que somos de la asociación y el programa del Arca. Y bueno, para nosotros, aunque hable yo en boca de todos, es un orgullo tenerte aquí, Juan, con nosotros. En otras ocasiones has estado, pero esta vez es como vienes con una aurea ya de la que estábamos todos esperando. Sé que no te gusta, ¿vale? Pero tengo que decirlo porque de verdad que es un sentimiento, y yo creo que de todos. De orgullo porque ya tocaba. Habíamos disfrutado de ti en libros, por ejemplo, en el de con Fran Renedo, en libros sobre Cantabria y misterios y demás. Y bueno, ahora, pues bueno, algunos más sorprendidos que otros, nos traes un libro, Las cuevas y sus misterios, de Editorial Luciérnaga, y encima pues con la capa maravillosa de que antes de salir ya con el tercer premio Enigmas. Y bueno, es que no sé, es como sorpresa y no, porque es como que todos estábamos esperando y maravillados. Yo, cuando nos pusimos sabíamos que ibas a estar en el programa y pensaba cómo presentarte, pensé, bueno, ya alguna vez te he presentado en conferencias y demás, y dije, mira, quiero hacer como algo diferente, no me voy a centrar en la profesionalidad, sino que me voy a guiar de un sentimiento que tuve, y es cuando pusiste en Facebook la portada del libro, esta portada que a mí me gusta mucho. De repente, no sé por qué, me vino a la cabeza el mito de la caverna de Platón a la inversa. Y entonces de repente pensé en ese mito en el que, bueno, ya todos le conocemos, pero en ese mito de la caverna son unas personas en la caverna, unos prisioneros que están ahí metidos y lo único que ven pues son sombras, y es lo que se creen de lo que pasa por allí. Uno de ellos se suelta las cadenas, sube al exterior y ve lo maravilloso de lo de fuera, baja y les cuenta lo que hay y no le creen y dicen, anda, ¿dónde vas tú, loco? ¿No? Entonces, para mí, Juan,
es ese símil a la inversa, es decir, es quizás si estaríamos todos prisioneros en este exterior de vida que llevamos ahora, y Juan de repente es esa persona que se gira, ve una cueva, ve un agujerillo, y entonces Juan es esa persona que se mete y descubre las cuevas, investiga sobre las cuevas, y ahora con tu libro sales al exterior y nos dice, chicos, como bien dices, como bien empieza el libro, ¿no? Si estáis dispuestos a abrir los ojos, acompañarme, ¿no? Entonces, todos tus seguidores, los que te queremos, los que estamos orgullosos, claro que te seguimos, allá donde vayas, abriéndonos los ojos y lo que haga falta. Métenos ahí en esa caverna de Platón y sorpréndenos. Madre mía, después de esto, todo lo que pueda decir yo va a ir a peor, porque menuda presentación. La verdad es que muy agradecido, muy contento, orgulloso, por supuesto, claro que sí, de esta asociación, que también la he visto yo nacer, que he visto cómo hacía sus primeros pasos y he visto cómo luego ha formado este programa, ¿no? El Arca, ¿no? Donde hay cantidad de personas que van remando en ella, de personas que cada una tiene su propio remo y con sus ideas y con su forma de pensar, seguramente diferentes en algunos casos, pues vais todos al unísono, ¿no? Así que yo encantado, por supuesto, siempre, no solo de estar aquí, sino de esas palabras, y cada vez que me invitáis, pues fantástico. Y eso de entrar y la caverna, pues eso está muy bien, y ahora solo hace falta que descubramos todos esos misterios, ¿no? Que están ahí dentro y que desde luego a mí por lo menos me sorprendieron. Espero que sorprendan a todos, a la audiencia y a todo aquel que quiera a bien pues adentrarse en esas páginas. Eso sí, tiene que abrir los ojos para poder darse cuenta que toda la verdad, bueno, no la tengo yo, pero quizá parte de ella esté dentro de esas cuevas. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a ir un poco, luego nos iremos adentrando, pero a grandes rasgos, ¿qué puede sorprender al lector o qué podemos encontrar? ¿Qué has querido mostrar en este libro? Pues he querido mostrar que las cuevas, para empezar, no es algo que nos es lejano, ni mucho menos. Yo lo decía el otro día en la presentación, y es que ahora mismo estamos en un lugar que es un estudio de radio y estamos totalmente o casi aislados del exterior. Y es precisamente eso lo que nos ha hecho sobrevivir, el tener a nuestro alrededor esa carcasa, ese lugar que nos separa de los peligros, que nos separa de los depredadores, que nos separa de las inclemencias del tiempo. Y esa carcasa en la cual habitamos todos, pues es la que nos ha permitido llegar hasta nuestros días. Por eso yo digo que las cuevas, aunque suene casi como primitivo, o como si fuera algo ya lejano, desde luego nuestra forma de vida, no lo es. Antes se buscaban las cuevas para hacer precisamente eso, para poder sobrevivir, para alejarse de los depredadores, para alejarse de las inclemencias del tiempo, y quizá eso dio una oportunidad a los hombres y a las mujeres que estaban en esas cuevas para empezar a pensar en otras cosas, que no fuera solamente el hecho de sobrevivir. Bueno, eso que parece muy ancestral y muy primitivo, lo seguimos haciendo a día de hoy. La única diferencia está en que antes buscábamos las cuevas porque teníamos que ir de caza y teníamos que buscar las manadas e íbamos detrás de ellas, y ahora ya no nos hace falta porque ya no vamos de caza, tenemos el supermercado cerquita y entonces podemos construir esas cuevas, pero sin ese recinto, sin esa carcasa, no podríamos haber sobrevivido. Tanto esa cueva de piedra ancestral dentro de una montaña como las cuevas que ahora mismo construimos y que tecnificamos y que decoramos, pero que siguen siendo eso, cuevas. Es más, cuando uno se marcha con los amigos, pues se mete en otra cueva, que puede ser un bar, un restaurante, o se puede ir a la casa de otro amigo, que no deja de ser también una cueva, un lugar específico donde poder sobrevivir al margen de los peligros que hay afuera. Y eso es precisamente nuestra conexión. Por eso cuando hablamos de cuevas no estamos hablando solo de los misterios que pueda haber en los lugares cavernarios, sino que yo creo que incide directamente en la propia naturaleza del hombre. Sin ellas no estaríamos aquí. Sí, de escondernos o resguardarnos. Fíjate que lo estabas contando y yo, claro, tenemos cuevas modernas, incluso los búnker, ¿no? Cuando están bajo tierra están súper escondidos, que nos pensamos que es algo como nuevo, novedoso, y yo creo que esto lo tendremos en la genética, no sé de dónde nos vendrá. Pues nos viene precisamente yo creo, de la debilidad que somos como especie. No somos demasiado fuertes en comparación con muchísimas otras especies, no somos demasiado rápidos. Si nos ponemos a correr hay muchísimas especies y depredadores que nos darían caza perfectamente. Tampoco somos demasiado hábiles como para subirnos a los árboles, así que solo nos queda una, que es meternos bajo tierra.
es la única forma de haber sobrevivido. Si no, no lo hubiéramos hecho. Y eso es precisamente la que ancestralmente sigue siendo y sigue formando parte de nuestro ADN, ese pensamiento de supervivencia, porque nos sentimos más cómodos si estamos dentro de una cueva, aunque sea una pequeña cueva de lona, que nos separe del exterior tan solo 1 milímetro. Cuando alguien se va de acampada, no se deja el raso, se pone una lona, y aunque esa lona no sirva para nada y pueda venir cualquier peligro y te la lleve abajo, uno se siente más seguro porque tiene esa protección, esa carcasa en donde tenemos esa sensación de mejor y mayor supervivencia. ¿En qué momentos te saltó la chispa esta de fijarte en las cuevas, de prestarles atención de esta manera? Pues me saltó, bueno, a mí me saltó de pequeño siempre, ¿quién no se ha metido en una cueva? Por lo menos yo alguna vez, aunque me daban verdadero pánico decirlo, en más de una ocasión me metí en alguna y salía por patas por esa sensación a veces de opresión que uno tiene. Pero casi esto fue por casualidad, ¿no? Son de estas cosas que uno va pensando, ¿no? Y lo primero que uno piensa cuando mira una cueva, sobre todo, son las pinturas rupestres, ¿no? Decía José Las Heras, el antiguo, ya desaparecido, porque murió, el responsable del Museo de Altamira, decía que las pinturas rupestres son el residuo fósil del pensamiento de nuestros ancestros. Y es así, ¿no? Es el residuo de lo que pensaban, es el primer mensaje que querían dar nuestros ancestros al resto. Lo que ocurre es que no sabemos qué tipo de mensaje querían darnos ni cuál era su significado. Y ahí, a partir de ahí, es cuando empieza el verdadero viaje de la humanidad por las cuevas. Las cuevas son y han sido el lugar donde apareció esa inteligencia o ese simbolismo. Las personas que vivían en ellas dejaron reflejado eso allí en esas cuevas, a través de las pinturas, a través de esos símbolos extraños que todavía no tienen explicación, pero lo hicieron en una cueva, no lo hicieron fuera. No se buscaron un lugar diferente para pintar, lo hacían dentro de una cueva. Por lo tanto, fue la primera expresión artística, simbólica, de inteligencia del hombre, y su protagonista y su testigo fue la cueva. Bueno, pues eso nos ha llevado hasta hoy. Quizás hoy no percibimos las sensaciones de la misma manera que ellos, no somos capaces de captar esas sensaciones de abrigo, de protección de la cueva, y por eso para nosotros, pues lo que has dicho, salimos corriendo a las primeras de cambio. Yo creo que sí, pero de manera diferente. Me explico. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso cuando hace frío, cuando hace malo, un domingo por la tarde, eso de me voy a encuevar, ¿no? Y qué bien se siente a uno en ese sofá, encerrado en nuestra carcasa de piedra o de ladrillo o de lo que sea, al abrigo del exterior, ¿no? Conectamos con nuestra propia cueva, que en este caso es nuestra casa. Incluso hay cuevas o casas con las cuales tampoco conectamos. Seguramente que muchos de los que estamos aquí habremos ido a la casa de alguien, nos habremos sentado en un sofá y habremos dicho, o habremos pensado, dicho igual no, pero sí pensado, eso de, qué poco a gusto estoy aquí, caray, caches en la mar. Hoy precisamente me he ido a comer, me he sentado en una silla y le he pedido con la persona con la que estaba comiendo, le he dicho, vamos a sentarnos en otro lado que aquí no me encuentro a gusto, ¿no? Sí conectamos con el ambiente, con el entorno con el que convivimos, y nuestra cueva en muchas ocasiones tiene lugares predilectos. La silla, el sofá, incluso el hueco del sofá o el sitio del sofá en concreto y no otro, ¿no? Sí conectamos, aunque de manera diferente. La cuestión es que antes nuestros ancestros conectaban muchísimo más, penetraban más en lo que era, yo creo que la magia o lo que transmitía la cueva, mucho más de lo que nosotros hacemos. Hace bien poquito, fíjate, solo viajar en el tiempo y hacerme este tipo de lucubraciones a mí la verdad me vuelven un poco loco, pero hace bien poquito yo hablaba con un señor que decía él que cuando era pequeño era capaz de seguir el rastro de los zorros solo a través del olfato. Algo realmente increíble. Un hombre que iba prácticamente descalzo cuando él era pequeño y caminaba entre cueva y cueva porque era un pequeño pastor de la época. Y yo me pregunto que si alguien que vive hoy en día tenía esa capacidad de pequeño de rastrear otros animales solo por su olor, algo que yo personalmente no podría hacer, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Qué clase de conexión podrían llegar a tener aquellos antiguos ancestros que prácticamente solo vivían de eso, ¿no? De tener ese único contacto con el entorno, con la naturaleza y en este caso con las cuevas? Sí, al hilo de lo que decías de las pinturas rupestres, ¿qué opinión te merece la idea de que quizás el objetivo de esas pinturas sea la de
la de servir de inspiración a un chamán, por ejemplo, que se adentraba en aquella cueva y miraba esas pinturas y miraba en esos relieves lo fructífera que iba a ser esa casa, y de esa forma, con la mente, pues atraer la caza y la abundancia a su pueblo. Es una de las teorías, la teoría del chamanismo, la teoría que Jean-Claude planteó en su momento, y teoría que, como otras, también tiene sus detractores, hay que decirlo, ¿no? Se ha especulado sobre todo muchísimo sobre cuál era el significado o cuál es el verdadero significado. Incluso se proponía en las primeras teorías que las pinturas formaban parte simplemente de una decoración, lo mismo que nosotros ponemos cuadros o fotografías en nuestras cuevas ya más tecnificadas, ellos las pintaban, las decoraban. Algo que no se entiende porque había muchas pinturas que estaban en lugares remotísimos de las cuevas donde nadie iba a verlas. Por lo tanto, no tenía mucho sentido pintar algo que nadie va a ver. Luego había otras teorías, hablaban del totemismo, incluso hablaban de clanes. Se decía que, por ejemplo, si encontrábamos una cueva donde había, vamos a decir que gran cantidad de bisontes, podría representar al clan de las personas que en su momento habitaron allí, el clan del bisonte, o el clan del oso, o el clan del ciervo, o del caballo. Pero eso tampoco coincidió porque resulta que había osos, caballos, bisontes en todos los lados, por lo tanto, o eran todos del mismo clan o esa teoría se iba abajo, ¿no? Ha habido muchas. Y otras era esa precisamente, ¿no? La llamada a la caza, ¿no? Si dibujo muchos bisontes, pues probablemente vengan bisontes a la zona donde yo esté y pueda, como una especie de mensaje mágico, ¿no? Lo que ocurre es que eso también tiene sus detractores. Para empezar, porque solo hay ciertos animales y no hay otros que son susceptibles de ser alimentos. Encontramos muy poquísimos peces. Si es alimento, no encontramos prácticamente ningún vegetal, ni un solo vegetal. No encontramos prácticamente ningún ave, y todo eso también sería susceptible de alimento. Solo hay 3 o 4, digamos, grandes grupos de zoomorfos que habitan en esas cuevas. Por lo tanto, quizá eso no sea exactamente el verdadero significado de esas pinturas. No significa que eso no pudiera haber ocurrido. Lo que pasa es que no hay una prueba suficientemente clara como para poder poner eso encima de la mesa por encima de cualquier otra teoría. Y entonces es complicado. Pero, como no, nadie lo sabe a ciencia cierta, así que buena parte sí podría ser así. ¿Cuál para ti, o cuál es la cueva para ti más interesante o la que más te trastorna, que te vuelve loco? Ay, la que más me trastorna. La que te metes en la cama por la noche, cierras los ojos y dices, por Dios, que me ilumine alguien y me diga qué hicieron aquí. Bueno, es cierto que, por ejemplo, en el libro yo hablo de muchas cuevas y es cierto también que en la mayoría de las entrevistas que me hacen se centran mucho en las pinturas rupestres, quizá también porque yo hablo y dedico un capítulo entero a una de las cuevas, ¿no? Aunque es cierto que en el libro prácticamente de pinturas rupestres y el enigma de todas ellas solo es el 20% aproximadamente, ¿no? Pero como dedico un capítulo a esa cueva en concreto, yo creo que bien me lo merece, y además está en Cantabria. Ha sido de plenísima actualidad hace unas poquitas semanas y es quizá uno de los lugares de referencia del arte rupestre, ¿no? Y es precisamente la Cueva del Castillo, que en realidad no es la cueva, sino que sería el monte El Castillo, porque el monte Castillo alberga varias cuevas, alberga la famosa El Castillo, pero también la Pasiega, también la Cueva de las Chimeneas y algún recoveco más por ahí, ¿no? Entonces, en ese lugar, la Cueva de las Monedas también, que tiene una historia y una leyenda propia, pero la Cueva del Castillo alberga todas esas cosas que uno se plantea como verdaderos retos o enigmas de nuestra historia o de nuestra prehistoria, ¿no? Fíjate bien, esto quizá hay mucha gente que no lo sabe, pero de la mayoría de las pinturas rupestres, ya no solo del Castillo, sino de cualquier otra cueva que nos encontremos, la mayoría no son ignotas. Es decir, sí podemos encontrar pinturas que reconocemos, bisontes, caballos, etcétera, etcétera, pero esas son las menos. La mayoría de las pinturas que encontramos son las llamadas pinturas tectiformes, signos, extrañas parrillas, cruce de líneas, dedazos que se llaman, otros que se llaman macarrones, que literalmente es como si hicieran eso, ¿no? Sinuosas líneas en las piedras, de manera que no sabemos muy bien ¿qué es eso que nos quieren determinar, ¿no? Todo el mundo piensa en los animales, pero muy pocos saben que la mayoría de esas pinturas no son de animales, sino de otra cosa, ¿no? Y ese es el verdadero reto y esa es la cosa que a mí realmente me impactó, ¿no? Y en el castillo nos encontramos de todo eso y más, ¿no?
Hay verdaderos lugares, las manos, por ejemplo, que se encuentran en una zona en concreto de la cueva. ¿Por qué en ese lugar y no otro? La cuestión quizá no sea en la cueva del castillo, la cuestión es que cuando uno va a otras cuevas, y nos podemos ir hasta Tailandia, unas cuevas que se encontraron unas manos también impresas en un lugar en concreto de ese mismo lugar cavernario de hace unos 40.000 años, solo están en un lugar en concreto. Si nos vamos a Argentina... ¿Coinciden más o menos, no digo la zona porque es muy difícil, pero coinciden, es una zona más interior, más externa, ¿eso coincide? No coincide. Por ejemplo, como iba a comentar, en Argentina hay una cueva que se llama la Cueva de las Manos, aunque en realidad donde se encuentran todas las manos, más de 300 manos impresas, tanto en negativo como en positivo, se encuentran en un abrigo de roca que está más al exterior, no está en el interior, pero todas están ahí. No hay ninguna más en las otras partes de la cueva. ¿Podría ser como una marca de territorio? Esta es nuestra cueva, es como la marcamos como pudiera ser nuestra así, para señal de otros pudiera planes. ser así, efectivamente, puede ser una teoría. Y pudiera ser que no, porque en la cueva de las manos sí pudiera ser, está afuera y está como diciendo, aquí estamos nosotros, pero en la cueva del castillo lo tenemos muy adentro, y encima hay que mirar para arriba y hay que meterse en una oquedad en donde prácticamente, si uno no se fija, no las ves. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de esas manos? Y más que el hecho de colocar la mano, la significación es por qué solo en puntos concretos de las cuevas y en diferentes partes del mundo. Nos encontramos en Francia, en Australia, en Nueva Guinea, como digo, en Tailandia, también nos encontramos al otro lado del charco, en las cuevas, por ejemplo, de los antiguos indios o nativos americanos Anasazi, siempre manos con la misma técnica utilizada para imprimirlas en la piedra y, lo más sorprendente, solamente en un punto en concreto, todas las manos apiñadas, como si ese lugar fuera algo o tuviera una capacidad mágica o algo que desconocemos, y eso, desde luego, es un gran misterio. Como una capacidad como de atravesar la roca, ¿no? Como de que se fusionara la mano con aquellas paredes, como intentando acceder, ¿no? a ese otro lado. Sí, yo lo cubro teorías, y una de las fotografías que incluyo en las cuevas y sus misterios es mi propia mano, que está colocada en una piedra y que ha sido impresa a través de la supuesta técnica que se utilizaría en esa época, ¿no? Y uno, la verdad, se sorprende, porque si yo, que soy una persona, y creo que lo he comentado alguna vez, pues tecnificado, globalizado y en un mundo muy, muy moderno, pues me sorprendí. Yo no me imagino la mente de aquellos ancestros que verían lo mismo, y es que cuando uno coloca la mano en la piedra, se impregna el ocre, el óxido de hierro en la propia mano, que al mismo tiempo envuelve la piedra donde uno está colocando esa misma mano, da la sensación verdaderamente que ha atravesado la mano la roca. Si luego uno empieza a ver las pinturas y se da cuenta que hay, por ejemplo, zoomorfos, es decir, animales que están mitad dibujados perfectamente y la otra mitad están desdibujados, casi como si estuvieran navegando entre dos mundos, como si estuvieran saliendo de la piedra. Si luego al mismo tiempo añadimos que las pinturas tienen un relieve y parece que ese relieve realmente está saliendo de la roca, quizá lo que vieran nuestros ancestros es un verdadero otro mundo dentro de las rocas, dentro de las cuevas, y esos animales que saldrían o trascenderían de ese otro mundo hacia el exterior. Ahí es donde quería llegar yo, porque cuando ellos pintaban un bisonte, pues ellos veían un bisonte, ellos pintaban un bisonte como mismo lo veían. Cuando veían una gacela, pues la pintaban perfectamente, una lanza la pintaban perfectamente, pero cuando pintaban esos seres zoomorfos, o sea, yo creo que si lo pintaban era porque lo veían, y era una forma de transmitir ese conocimiento a otras generaciones, como diciendo, hey, nosotros hemos sido testigos de esto y lo dejamos aquí como prueba de que ha pasado algo importante y que es necesario de que se mantenga. Desde luego, cuando pintaban, independientemente del significado que tuvieran, cuando pintaban tanto esos animales como esas líneas y figuras extrañas o esos signos, evidentemente querían mostrar un pensamiento y querían sacarlo al exterior. Algo tenían en la mente, lo plasmaban en la piedra y querían a veces que fuera compartido y otras veces que no, porque hay pintura que se denomina pintura pública y otra que se denomina pintura privada. La pública sería aquellas pinturas rupestres que nada más entrar en las cuevas cualquiera podría verlas.
cualquiera podría maravillarse. Incluso en Cantabria tenemos la Cueva del Pendo, que le llaman el cine más antiguo de la historia, porque nos encontramos un friso enorme de 14 metros, creo que son aproximadamente, que parece realmente un cine porque estamos viendo una pantalla panorámica con un montón de animales. Sin embargo, había otro tipo de pinturas que se llamaban de carácter privado, en donde estaban en lugares imposibles, en lugares de muy difícil acceso, en lugares en donde solo prácticamente podía conocer que ahí había una pintura quien las había creado, porque si no, no había manera de verlas. Incluso uno se sorprende cuando hoy en día nos encontramos lugares en las cuevas que podrían ser muy susceptibles de pintarse por la comodidad, donde uno casi podría estar ahí y pintarlo tranquilamente, mientras que lejos de haber ahí una pintura, nos encontramos con otras en donde lo difícil era casi el acceso, ya no te digo pintarlo, ¿no? Entonces nos encontramos con dos tipos de comunicación, de pensamiento, el público y el privado, lo que queríamos mostrar a los demás y lo que queríamos dejar anclado para quién o para qué es un misterio. Bueno, estamos centrándonos un poco en el tema de las pinturas, pero quizás también nos puedes hablar de las cuevas como punto de encuentro para hacer otro tipo de digamos, actos que alejados de la sociedad, ¿verdad? Temas, por ejemplo, rituales o algo así, o incluso actos que, de una forma, entre comillas, ilegales, ¿no? Pueden hacer torturas, hacer matanzas, ¿verdad? Bueno, las cuevas han servido para mucho, han servido para escondernos nosotros y han servido para esconder también nuestras miserias, evidentemente, porque al abrigo de las cuevas, en esa oscuridad, pues muchos se amparan para cometer las cosas que cuanto menos son perseguidas. Esas cosas que son perseguidas no tienen por qué ser crímenes, simplemente pueden ser cosas que en la época pues no estaban bien aceptadas o incluso que estaban prohibidas, ¿no? Fíjate bien, yo recuerdo ahora mismo en Valderredible, aquí están las iglesias rupestres, que uno las ve por fuera y son, ahora sí las reconoce, pero eran precisamente lugares enclavados en la piedra, en la roca, que por fuera no tenían ningún tipo prácticamente de distintivo, porque el cristianismo durante una época, sabemos durante los 7 siglos que estuvieron la posición musulmana en nuestro país, en España, muchos salieron corriendo de esas zonas donde los musulmanes tenían controlado y sus ritos, los ritos católicos, los tenían que esconder y lo hacían precisamente en cuevas, ¿no? También hay sociedades, yo no sé si decir discretas, prefiero decir discretas a secretas, porque si serían secretas no las conoceríamos, evidentemente. Entonces son discretas y yo hablo, por ejemplo, de los masones, en la masonería, ahora mismo, a día de hoy, por cierto, esto no sé si lo sabéis, pero uno de los encuentros más importantes de la masonería en España se hace en el norte de España, en Torrelavega. No voy a contar más. Oh, no nos dejes así. Y ellos hacen sus rituales, hacen sus historias y tienen lo que denominan una habitación que se llama la cueva. Y en esa cueva sirve para que el iniciado, la persona que quiere ascender en ese escalafón que es piramidal, que primero tendríamos pues los aprendices, los iniciados, los maestres, hasta llegar así hasta el gran maestre, ¿no? Bueno, pues aquellos que quieren ascender o que quieren ser iniciados en la masonería tienen que entrar en esa habitación, que ahora es una habitación, pero antes era una cueva de verdad, era una cueva real, y allí tenían que permanecer para morir de manera espiritual hasta alcanzar cierto grado de evolución. Mueren y cuando salen de la cueva, en realidad, ¿qué estás haciendo? Sales a la luz, sales de nuevo o renaces de la misma manera que renacería un niño cuando sale del útero materno a la luz, ¿no? Pues ese es el simbolismo que tienen esas cuevas. Las cuevas se han utilizado para muchas cosas. Se han utilizado también, evidentemente, para cometer delitos, para enterrar a gente, para... Yo recojo, por ejemplo, el caso escalofriante, por ejemplo, del asesinato de los varios estudiantes que hubo en Latinoamérica, en donde desaparecieron. Algunos de ellos fueron encontrados posteriormente quemados. Ellos viajaban en un autobús. Se dice, hay muchas teorías al respecto, se dice que igual llevaban un cargamento de droga que ellos no sabían. Se dice también que ese autobús se equivocó de camino y quizá se metió por donde no debía, topándose con gente pues que no tenían ningún tipo de escrúpulo. El caso es que estos jóvenes desaparecen y dicen que fueron enterrados
incluso quemados o torturados en el interior de una cueva que le llaman la cueva, si no recuerdo mal, del diablo, ¿no? Incluso hay gente que llega a ese lugar y esto es realmente horrible y tenebroso al mismo tiempo, porque para encontrar los restos de estos jóvenes y de otros que supuestamente les han llevado a la muerte en ese mismo enclave, van con unas varas y van picando con la vara el suelo, y lo que hacen es, después de picar la vara, la huelen. ¿Para qué? Para ver si huele a muerte, para ver si huele a la pudredumbre de los cadáveres. Entonces lo que hacen es, donde ven que el cielo no, donde ven que el suelo está removido o es susceptible de haber sido enterrado algo, meten sus varas hasta el fondo, lo sacan y lo huelen, ¿no? Y en función de eso van decidiendo si ahí van a excavar o no. Por lo tanto, las cuevas, desde luego, tienen su parte más mística, su parte de iniciación, pero también su parte de delincuencia, obviamente. Volviendo un poco atrás a lo de los símbolos que hay en las cuevas y todo lo demás, quizás el tema de... Yo porque, vamos, se lo cubro muchas teorías, ¿no? Porque si yo a veces pienso, fíjate que alguna vez lo he pensado cuando pienso en cuevas o pienso así en cosas, ¿no? Y sabía que estabas investigando el tema de las cuevas, yo digo, pues anda, que si yo me vuelvo loca, Juan, digo, tiene que estar trastornado, ¿no? Cuando hablamos una vez del tema de lo de las manos y demás, pues es la teoría de que si quizás fuera un tema pero de esta cueva es nuestra o aquí estamos nosotros. También había una teoría que es la de quizás eso, ¿no? Pues un poco como hacen este tipo de organizaciones, como que a mí esa sí me parecía también como una idea buena de iniciación. Es decir, yo siempre me imaginaba, incluso además, un día hablando con mi hija de cosas de estas así, de cuevas y demás, Celia me decía, bueno, pues como, dice mamá, como cuando los niños ponemos la mano en la típica pintura que hacemos cuando somos chiquitines de mira, esta es mi mano. Pues fíjate, pues un día Celia me dijo 2 posibles teorías que me encantó, que era una de mamá, igual ellos no se medían la altura si crecían, pero sí se medían la mano. Y entonces era como una manera de decir, mira, esta mano era la mía de cuando era chiquitín y ahora he crecido y esta es la mía de adulto, ¿no? Eso me pareció fascinante desde la cabeza de una niña, ¿no? Y luego la de la idea de, bueno, mamá, igual quizás este niño prehistórico era su mano de ya no soy niño, ahora soy hombre y dejo aquí mi marca de ya soy hombre, ya puedo cazar, con estas manos voy a... Luego ya es en palabras ya más de adulto, ¿no? Pero ella lo que me quería decir es, ahora mamá ya soy mayor, ya puedo cazar, ya puedo traer aquí alimentos, ¿no? Entre todas esas teorías, a mí me gustaría saber cuál es con la que tú tienes alguna en tu interior, como si no nos oyera nadie. Bueno, yo creo que esas teorías, felicita por supuesto a Celia, porque ya el hecho mismo de que una niña se esté preguntando y avalando realizando una serie de teorías sobre las manos ancestrales de las cuevas, pues ya me parece fascinante. Sí. Solo ese hecho casi me parece más, en los tiempos que corremos, un auténtico misterio. Que una niña se dedique a eso. Sí. Solo eso ya es totalmente, aplaudible. ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es lo que yo pienso de verdad? Lo que yo pienso de verdad es que había unos puntos en las cuevas que podían ser puntos para ellos importantes. Puntos en donde las manos, creo que para ellos no era tanto el dejar la huella, sino en ver su mano pintada de ocre, el hacer desaparecer su mano dentro de la piedra, el comunicarse con la piedra y con la cueva y el hacer que sus manos traspasaran esa piedra, porque al fin y al cabo era la única manera o la única carcasa o la única protección para ellos. De manera que si uno no tiene esa comunicación con tu casa, si tú no comunicas con tu casa, es muy difícil luego pues que esta esté bien, ¿no? Si uno pasa de todo, no la limpia y no, pues empiezan a salir humedades y no lo cuidas y demás, pues es muy probable que al final acabes detestando hasta tu propia casa, ¿no? Yo creo que ellos tenían esa comunión con las cuevas mucho más de lo que nosotros hacemos. Ahora, fíjate, nosotros pasamos nos preocupamos más por la pintura de la casa que en realidad por cómo puede estar distribuida o cómo, en fin, una serie de cosas quizá más banales, ¿no? Y el caso es que ellos, para mí,
ponían sus manos en lugares concretos de las cuevas, casi como si fueran puntos telúricos o como si fueran puntos donde ellos podían atravesar otro mundo, donde su imaginación les podía llevar. Puede ser, por supuesto, que las manos pudieran valerse de medida para ver si crecían o no. Claro que sí. Pero bueno, mi opinión personal quizá trasciende un poquito más, aunque puede ser perfectamente equivocada. Pero entonces a mí vamos, a todos, todos nos hemos dado cuenta de que al final aquella catalogación que se ha hecho desde siempre de que estos antepasados nuestros eran más primates que seres humanos como nosotros, a mí, vamos, me encanta que se hayan equivocado, y cada vez que vamos avanzando más y más descubrimientos hacemos, más nos damos cuenta de lo equivocados que estaban en aquel entonces, y nos sorprende, porque entonces es como un cambio de, espera, nos habían dado unas fechas de una evolución. Parece que cada vez, a medida que vamos descubriendo cosas, nos vamos para atrás en esas fechas, y entonces, claro, se sale un poco por todos los lados. Entonces, esa famosa incógnita que tenemos de qué ha pasado en la evolución o qué pasó, porque entonces si vamos echando, nos quedan muchos huecos abiertos, quizás es también porque volvemos al principio y la edad de la Tierra está mal fechada. Es una teoría que hay. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, para empezar, la prehistoria o la antropología, bueno, en este caso la prehistoria es una ciencia especulativa, no es una ciencia exacta. Es decir, básicamente lo que hace la prehistoria o la historia o la arqueología es encuentran un resto arqueológico de lo que sea y elaboran una teoría, especulan una teoría. Cuando posteriormente igual encuentran otro resto de lo que sea, pues quizá elaboran otra diferente, es decir, se va revisionando, se hace una revisión de los propios descubrimientos y de las propias teorías que un día se establecen como totalmente inamovibles y al día siguiente se encuentra cualquier cosa en una cueva o en un archivo de lo que sea y resulta que eso que antes era inamovible no vale para nada, ¿no? Que es lo que está ocurriendo últimamente también con ciertas dataciones. Pero, claro, se empieza a descubrir que el Homo sapiens, por ejemplo, nuestros ancestros, pues lo primero eran iguales a nosotros. Es decir, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos coger a un niño de hace 40.000 años y trasladarle a nuestra época, el niño pasaría totalmente desapercibido, podría aprender exactamente igual que cualquier otro niño, incluso puede que se preguntara, como tu hija Celia, de dónde proceden o cuál sería el motivo por el cual pintarían a sus ancestros las manos, ¿no? en las cuevas. Descubrimos todo eso, ¿no? Por lo tanto, si eran los mismos y tenían las mismas percepciones y los mismos, no voy a decir conocimientos, pero sí la misma conexión que podemos tener ahora, ¿por qué ellos hacían eso y por qué nosotros no lo entendemos, ¿no? Si somos iguales? Eso sería una buena pregunta que habría que resolver. Lógicamente, todo esto se puede ir al garete si mañana encuentran otra cosa y resulta que todo lo que decimos sobre los Homo sapiens que eran iguales a nosotros, pues resulta que igual encontramos algo que no, que nos puede dar incluso la idea de que fueran superiores, ¿no? Incluso, fíjate, yo apunto en el libro acerca y lo comenté el otro día en la presentación, acerca de las famosas pinturas de Altamira, ¿no? Ese fantástico panel que se encuentra con los bisontes que todo el mundo conoce. Cuando Luz Antequera, una experta y además es profesora en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, y tuve la oportunidad de hablar con ella respecto a su estudio, ella plasmó ese techo, que los bisontes, por cierto, están en el techo, lo plasmó en el campo celeste de hace unos 17.000 años y llegó a una conclusión increíble, y es que parte de esos bisontes coincidían con algunas de las constelaciones, exactamente unas 10 constelaciones, coincidían exactamente con los bisontes que estaban dibujados en Altamira. Pero claro, ella dio una vuelta de tuerca a todo esto, porque la bóveda celeste es eso, es una bóveda. Uno mira desde un lado, eleva la mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia el cenit, y termina en el otro lado, de manera que lo que tenemos es una bóveda, no es un plano como podría ser esos bisontes. Y cuando ella deformó el plano de los bisontes y lo acopló a esa bóveda, resulta que coincidían 20 exactamente, no 10 sino 20 los animales o los bisontes con respecto a las constelaciones de esa época. Así que nos tenemos que replantear los conocimientos que tenían esa gente, y no eran tan salvajes, tan, vamos a decir que casi animales, ¿no? Como los
queremos datar quizá para que nosotros nos sintamos mejor y sintamos que la evolución ha tenido su papel, porque si nosotros pensamos que esas personas de hace 40.000 años tenían conocimientos que nosotros seguimos manteniendo a día de hoy, pues nos da una sensación un poco extraña de no haber evolucionado, ¿no? Sí. Pues quizá lo mejor será pensar que ellos eran mucho más animales que nosotros y así tener una conciencia como más tranquila del paso del tiempo. Bueno, pues cuando Luz Antequera puso sobre la mesa esto que es irrefutable, llegó la parte más escéptica de la prehistoria y de la antropología y dijeron cuanto menos que esto eran teorías simpáticas, ni más ni menos, ¿no? Pero sin embargo los datos y el estudio está ahí, ¿no? Por lo tanto tenemos que plantearnos muchas cosas. Y quizás veamos Altamira de otra manera con esta visión. Sin duda alguna, sin duda alguna. Si luego, y además yo relato en el libro, diferentes enclaves, cuevas, donde parecen que realmente están dibujando estrellas en los techos de las mismas en diferentes partes del mundo. Incluso he tenido la oportunidad de estar en una cueva muy recientemente en donde hay dibujada literalmente una estrella de hace unos 20.000 años. Uno se pregunta si realmente habían dibujado una estrella porque lo habían visto o habían dibujado otra cosa o tenían unos conocimientos determinados o fue una mera casualidad, ¿no? Bueno, pues hay que plantearse mucho. También es que somos un poco egocéntricos, ¿no? O sea, los antiguos eran menos inteligentes que nosotros, los animales son menos inteligentes que nosotros, y en el libro hablas de Watson, que a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, de que igual estamos muy confundidos y no somos tan inteligentes como parecemos. Bueno, hay varias cosas en el libro muy interesantes, creo. Una de ellas es, fíjate, cuando se descubrió Altamira, pues se acusó al propio Marcelino Sáenz de Santuola de haber pintado los famosos bisontes porque no podía ser que el hombre de hace 15.000 años o 20.000 o el hombre prehistórico, porque no se había datado hasta entonces, pues tuviera esa delicadeza a la hora de pintar. ¿Cómo iba a ser que el hombre ilustrado del siglo XIX pues tuviera las mismas habilidades que la persona que había pintado aquello, ese hombre antiguo, ¿no? No podía ser, no podía ocurrir. El ser ilustrado del siglo XIX evidentemente era mucho más evolucionado, por lo tanto eso lo tenía que haber pintado alguien del siglo XIX. ¿Y quién dibujó eso? Pues el que lo descubrió. Esa fue la conclusión, ¿no?, a la que llegaron. Tiempo más tarde descubrieron que no era así, ¿no? Guasó es para el que no lo conozca, es una chimpancé, ella ya murió, y se hizo con ella un experimento sobre lo que denominan los expertos el gran evento, que es el momento en donde nos iluminamos con cierto grado de inteligencia o con ese simbolismo o con esa capacidad de crear esas pinturas, por ejemplo, ¿no? Porque si el hombre, el Homo sapiens, lleva 300.000 años al menos vagando por la Tierra, ¿por qué solo hemos empezado a pintar hace 40.000? ¿Por qué no lo hemos hecho en los 260.000 anteriores? Alguien no se podría imaginar quizá que si contáramos desde ahora hasta 260.000 años, que nadie pinte nada o nadie escriba un libro. Y con esa perfección. Claro, o que nadie dibuje nada, que tu hija Celia no se pregunte cosas, ¿no? Bueno, pues eso prácticamente es impensable. ¿Qué es lo que ocurre hace 40.000 años para que de repente eso aparezca en la mente del hombre? Se especula durante mucho tiempo y hay muchísimas teorías. Una de las teorías que lógicamente más gusta en el mundo del misterio es el hecho de que quizá pudiera venir algún tipo de inteligencia externa que nos diera ese interruptor en la mente para poder sacarnos del ostracismo, ¿no? Dicen quizá las antiguas historias o los mitos que al hombre se le llevó el fuego, ¿no? Que los dioses le llevaron el fuego, que hubo un dios que le llevó el fuego, que no deja de ser el conocimiento. Dice incluso las propias escrituras, hablan de Adán y Eva, y dicen que la serpiente embaucó a Eva para que comiera de la manzana, pero si uno se aleja de lo literal y se va al mito, descubre que la manzana es el conocimiento, porque cuando ellos comen de la manzana se dan cuenta que están desnudos, algo de lo cual al parecer no eran conscientes, y algo que si uno no es consciente te acerca más a los animales que a los hombres. Por lo tanto, en realidad lo que le dio esa manzana fue el conocimiento, el despertar de la mente y darse cuenta de las cosas. Por cierto, curioso castigo, el hecho que supuestamente le hizo Dios a Adán y Eva, diciéndoles que les expulsaba del paraíso, quizá les expulsaba de la oscuridad para decirles que se multiplicaran, que se reprodujeran y se multiplicaran, ¿no? Curioso el hecho de decir, bueno, no solo me habéis
desobedecido, sino que encima voy a decir Quiero que más. quiero más de vosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues eso que está y forma parte de los mitos, hay quien lo traslada al mundo del misterio con quizá una posible inteligencia venida de otro lugar, del universo, que pudiera haber hecho eso lo mismo. Y entonces ese planteamiento quizá nos lleva a pensar que nosotros, como inteligencia superior a otras que están en este planeta, pudiéramos hacer ese mismo trasvase o ese mismo dar al interruptor a otro tipo de animales que habitan en Sentirnos nosotros. un poco dioses. Sería algo así como la prueba de que pudo haber una inteligencia externa que nos diera en ese clip en el cerebro, pues eso hacerlo nosotros con otra especie. La especie más parecida es el chimpancé, del cual solo tenemos un 1% únicamente de diferencia. Pero fíjate, ese 1% es la diferencia entre ir a Marte, preguntarnos sobre las verdades del universo o seguir todavía prácticamente utilizando pues, unas piedras y unos palos, ¿no? Y solo un 1% de diferencia. Bueno, pues se hizo un experimento con esta chimpancé llamada Wasoi, fue absolutamente increíble. Se consiguió que se comunicara con los humanos, consiguió aprender un lenguaje, consiguió crear su propio lenguaje, además con todo el lenguaje de signos, porque a pesar de que son capaces y tienen la capacidad física de poder hablar, no lo hacen. Es decir, su tracto y su laringe y sus cuerdas vocales les permitirían hablar, pero no lo hacen. Ellos sí se comunicaban con humanos a través del lenguaje de signos. Incluso fue catalogada como la primera no humana en consolar a un humano. Cuando hubo un problema personal con una de sus cuidadoras, esta chimpancé llamada Wasou le dio un abrazo y además le dio un mensaje de empatía con el dolor de la humana cuando le dijo Wasou llorar, ¿no? Algo curioso porque los chimpancés no tienen lagrimales y no pueden llorar. Por lo tanto, nos encontramos con un salto que además ella misma hizo a su pequeña. Ella enseñó el lenguaje de signos a su propia hija, sin que hubiera ningún tipo de intervención por parte de un humano, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera sí se consiguió hacer ese pequeño salto, pequeñísimo, evolutivo en la mente, en este caso de un chimpancé. Y lo hizo un humano, lo hizo una inteligencia aparentemente superior. ¿Pudo ocurrir lo mismo con nosotros hace ya en un tiempo muy remoto, prácticamente en la noche de los tiempos? Pues es una de las teorías que se aborda en el libro, ¿no? Bueno, pues tenemos de hecho ese gran evento, quizás enlazando con el tema de las pinturas. Hay pinturas que quizás generan dudas, ¿no?, con respecto a lo que muestran. Sí, nos podemos ir a esas pinturas tectiformes o a las pinturas que escondían en lo más profundo de las cuevas. Hemos hablado en alguna ocasión de esas figuras antropomorfas, que es curioso, cuando menos, el hecho de que haya bisontes tan bien dibujados, tan bien delineados, en donde cada detalle está bien plasmado y donde además podemos distinguir perfectamente que es un bisonte. No lleva error ninguno, no podríamos equivocarnos con un caballo. Es un bisonte. Bueno, pues eso no ocurre con ciertas figuras antropomorfas en donde no sabemos si lo que estamos viendo es un humano u otra cosa, u otra especie, o un mono mezcla hombre o mezcla no sé qué yo. Claro, son cuestiones que desde luego plantean dudas. Lo que sí nos dicen es que ellos pintaban, o, lógicamente, lo que veían. Pintaban bisontes, pues es lo que pintaban, bisontes. Claro, si veían esta suerte de figuras extrañas con cabezas redondeadas, con extremidades poderosamente alargadas, muchas de ellas en actitud orante, que le llaman, que es decir, con los brazos hacia arriba, hacia el cielo, y en diferentes partes del mundo nos lo encontramos como si esa figura realmente tuviera esa misma pose en diferentes partes del mundo y esas mismas facciones, incluso hay facciones verdaderamente terroríficas, de las cuales yo explico en la Cueva de los Casares. Por ejemplo, aparecen figuras que son realmente producto casi de una película de terror, ¿no? Con grandes colmillos, con morros alargados, pero que son bípedos y que parecen humanos en cuanto al cuerpo se refiere. O estamos hablando de lo que algunos defenderían como esos visitantes venidos de quién sabe dónde, o quizá estaríamos hablando de otra especie de humanos, porque ya hemos descubierto que hay varias, pero de las cuales todavía no tenemos restos, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo más misterio. Lo que sí aparentemente sucede con estas figuras es que les producía a nuestros ancestros un profundo miedo.
miedo, tanto como para dibujarlo en lo más hondo de la cueva, casi como si quisieran esconderlo, como ahora hacemos con nuestros miedos cuando los llevamos a lo más hondo de nuestra mente. Pues ellos quizá su representación mental era la cueva y la llevaban a lo más profundo, ¿no? No sabemos estas pinturas qué significan, ni siquiera si esos seres existían o no, pero aparentemente, según los antropólogos, lo que nos dicen es que pintaban lo que veían. En todo este periplo a lo largo del libro, que visitas un montón de países, un montón de lugares, de cuevas, ¿hay algún país que te haya marcado más profundamente que otro? Sí, hay muchos, pero bueno, quizá uno por el que yo tengo predilección, y seguramente ya lo sabréis, que es Islandia, que he estado viajando, volveré. De hecho, no vuelvo este año, pero sí me acerco mucho a Islandia este año, de aquí a un mes, mes y medio, y Islandia tiene todos esos componentes, ¿no? Del misterio, lo primero de las creencias en la magia, porque parece que nosotros estamos perdiendo un poco, aunque sepamos y en el fondo de nuestros corazones pensemos realmente que estas criaturas no existen, pues es bueno pensar que existan, incluso es bueno creerlo, aunque sepamos que no, porque nos hace lo primero tener la perspectiva de que la Tierra no es solo nuestra y que hay que respetarla, que hay más criaturas que pueden ser inteligentes, aunque esas criaturas estén en nuestra imaginación, pero si lo creemos, quizá tengamos un respeto mayor a la Tierra, y eso es lo que ocurre con Islandia. En Islandia nos encontramos lugares vamos a decir, de casas de duendes, allí los llaman los Alfol. Que lo tienen muy arraigado en la gente. Hubo una encuesta recientemente, no recuerdo si fue en el 2015, en donde se le preguntó a los islandeses si creían en estas criaturas, y más del 50% salió la encuesta de que realmente creían en ellos, pero creían de verdad a pies juntillas, no creían de una manera simbólica o de una manera mitológica, creían de verdad que convivían con ellos como puede ser un perro, un gato, una gallina. O sea, yo me imagino plantearla en España. Pues imagínate, fíjate, allí se han dado casos excepcionales, ¿no? Allí hay una asociación que se llama la Asociación Amigos de la Lava, que la palabra lava pues tiene su significado en Islandia porque es tierra volcánica, es un lugar además donde tú vas por cualquier carretera, son todas las carreteras de origen volcánico. Y además hay que tener mucho cuidado porque como te desvíes, los neumáticos no aguantan, precisamente por el origen volcánico de la propia carretera, ¿no? O del material que está hecho. Y hay una asociación, precisamente hablando de carreteras, que se encadenó literalmente al trazado de una de ellas porque decía que por donde iba a pasar iba a ir nada más y nada menos que atravesando un alfol, es decir, una casa, un castillo, un hogar de duendes o de los Hudofolk, que es como ellos los llaman, el pueblo escondido. De hecho, folk, la palabra folk nos sonará música folk, pues en realidad cuando hablamos de folk o música folk hablamos de la música del pueblo, ¿no? Pues Hudofolk sería el pueblo escondido. Y ellos aseguran que en ese lugar vivían un grupo de estos Hudofolk y tenían que evitar que la carretera literalmente destrozara su hogar, ¿no? Bueno, pues si eso llega a ocurrir aquí, ya te garantizo yo que les quitan a estos les quitan a los Hudofolk, a los amigos de la lava, se los llevan por delante y les expropian y encima no les pagan nada, ¿no? Bueno, pues allí no, allí las autoridades salieron al paso diciendo que efectivamente podía darse el caso de que vivieran duendes allí, y entonces desviaron el trazado cuando ya lo tenían todo y cuando se habían gastado un dineral en poder realizar toda esa carretera, ¿no? Pero no es el único caso. Nos encontramos, por ejemplo, que antes que realizar una base militar que hay en Islandia, tuvieron que hacer un estudio para ver si lo estaban haciendo en uno de estos promontorios o lugares donde habitan los duendes. Es decir, preservaban muy bien estos sitios donde la tradición cuenta y afirma que hay este tipo de criaturas. De hecho, hay un mapa absolutamente increíble, además es un mapa oficial, en donde se sitúan los puntos de avistamientos de estas criaturas. Además, según el color del punto, nos encontraríamos el tipo de criatura avistada, ¿no? Por lo tanto, es un lugar fascinante en donde la propia Tierra comulga con estas criaturas y estas criaturas comulgan con los humanos, de manera que parece que hay una especie de simbiosis entre todos, en donde es bueno respetar estos lugares porque además dicen que si no los respetas ellos se vengan, y encima es que ha habido casos extraños que yo relato en el libro, donde aquellos que han querido destruir estos lugares para crear lo que fuera o construir lo que fuera, pues se han topado con lo imposible.
Y eso son cuestiones que desde luego allí se toman muy en serio. Es un poco como los gallegos, a ver las ailas, las meigas. Lo que pasa es que allí hay muchas. Sí, Juan, yo quiero aprovechar que te tengo aquí cerca de mí para plantearte una inquietud que tengo sobre una cueva en particular. Es una cueva que se encuentra al norte de la ermita de San Bartolomé, en la provincia de Soria, Usero. Y en diciembre fue la tercera vez que le he visitado, y en esta ocasión fui con mi esposa, porque es una persona un poco sensible, y quería saber si era verdad lo que muchas personas relatan al visitarla, de que sienten como una especie de energía que emana del interior de la cueva. Entonces yo, sin decirle nada a mi esposa, la llevo a aquel lugar, la entro en la cueva, y me dice: oye, vámonos de aquí, que es que no puedo. Y yo aproveché en ese momento, saqué el móvil. Ya sabes que los móviles de ahora tienen un sensor magnético, y abrí una aplicación para determinar el campo electromagnético, ¿no?, que había en aquella zona, y la sorpresa mía fue mayúscula, porque los niveles de radiación de campo electromagnético se pasaba de lo normal. Concretamente 250 microtesla, cuando lo normal es 50 microtesla así más o menos. Un router wifi creo que emite desde los 90 microtesla hasta los 109 o así. Y entonces en aquella cueva se emitía una radiación casi el doble de lo que emite un router wifi, y por aquel lugar te aseguro que no había nada eléctrico. De hecho no tenía ni cobertura, tenía yo en ese sitio. ¿Te has encontrado por tus viajes por el mundo, visitando cuevas, te has encontrado algún caso parecido a este? Parecido, no me he encontrado algo así tan hablas, supongo, que la ermita de San Bartolomé es, si no recuerdo mal, la que está situada en la zona de Río Lobos, la que está situada efectivamente en Toledo, sí. Sí, es en Soria. Soria, perdón, Soria, sí. Soria, Río Lobos, Soria. Sí, la verdad es que ese enclave es muy interesante, porque la propia ermita de San Bartolomé ya es una ermita templaria, y el lugar ya de por sí pues está marcado por muchos misterios alrededor de ese mismo Dicen punto, ¿no? Las malas lenguas de que las malas lenguas no, hay algunos que aseguran, algunos investigadores, que en un breve tiempo pues estuvo allí escondida el Arca de la Alianza. Sí, hay muchas historias alrededor incluso dicen que hay un entramado de cuevas que todavía está por explorar en esa zona, porque hay varias, es cierto, que tienen su historia. Mira, yo eso tal cual no, pero sí me he encontrado y me han contado historias de personas que no han podido aguantar dentro de una cueva un poco lo que le pasaba a la persona que te acompañaba, ¿no? Y incluso eso ha ocurrido en muchos lugares, como el propio Monte del Castillo, ¿no? El Monte del Castillo es en sí una pirámide, ya por fuera ya casi uno lo contempla y parece el típico lugar que podríamos denominar como lugar de poder, y dentro de la cueva, y fíjate que está tecnificada y está preparada para que incluso los niños más pequeños puedan ir a verlo y no tengan ningún problema. Incluso así ha habido personas, adultos, que no han podido pasar de la puerta de entrada de esa cueva, y eso que la puerta no es el lugar original de entrada de cuando se descubrió, pero incluso han tenido que sacar a gente porque no podían aguantar estando allí, ¿no? El tema electromagnético puede tener algún tipo de explicación, quizá en el mineral de la propia tierra, en el mineral de la propia cueva. Recordemos que todas las cuevas tienen uranio y todas las cuevas tienen radón, que es un elemento además radioactivo, ¿no? Por lo tanto, quizá pudiera venir parte de ahí. Yo, como explicación un poquito más lógica, siempre hay que ponerse en el lado lógico, y luego, si no encontramos en la lógica, habrá que moverse por otros derroteros, ¿no? Pero es cierto que las cuevas, según cuáles, pueden producir ese impacto, esa sensación de yo aquí no me meto, o aquí estoy notando algo extraño y me quiero salir fuera, ¿no? Eso sí lo he visto, y además, precisamente en Islandia, tuve la oportunidad de ver cómo una
chica literalmente se paralizaba en el interior de una cueva, había que pasar por una gatera. Una gatera, para que la gente lo entienda, es un lugar muy estrecho de las cuevas en donde hay que arrastrarse, hay que gatear literalmente. Además era una cueva de origen volcánico, por lo tanto el suelo eran prácticamente afiladas cuchillas, puntiagudas, en donde había que medir muy bien dónde ponías las rodillas, los pies y las manos, porque te podías clavar literalmente, ¿no? Y vi como una persona de repente se quedaba paralizada del miedo absoluto que tenía de estar en ese lugar, y recuerdo que tuve que quedarme con ella, tranquilizarla, ponerme detrás justamente e intentar poco a poco ir empujándola, porque el miedo era tal que literalmente se arrulló a uno de los laterales de esa gatera y no se quería mover, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que realmente las cuevas producen efectos realmente, algunos intensos. ¿Tienes como objetivo alguna cueva, algún lugar que estés ya centrado de esta me ha quedado a mí pendiente, tengo que ir a por ella? Bueno, hay que decir que el tema de las cuevas ya, por supuesto, forma parte de este libro y pero poco a poco, como todo, uno tiene que ir evolucionando y las cuevas, uno tiene que salir de la cueva, como decías antes, para dejar de ver sombras y ver el mundo exterior, ¿no? Y ya estoy embarcado en otras aventuras que, a pesar de que este libro ha salido ahora, formaba ya parte de ese pasado de las cuevas, ¿no? Hay que seguir evolucionando y a nivel periodístico pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero si hubiera algún sitio, yo me quedé con las ganas de haber entrado en una cueva, quizá una de las cuevas más peligrosas que existen en el mundo, no porque te puedas morir allí te desprendas algo o te quedes ahí atrapado, sino por los pequeños habitantes y son muchos, son miles, cientos de miles, que la habitan, que son murciélagos. Es una cueva que es la cueva del Kitum, que está en Kenia, justamente hace frontera entre Kenia y Nigeria, si no recuerdo mal, porque ya a veces se me despista un poco el mapa. Y en esa cueva que yo quise llegar, y además hice un viaje específico para poder llegar a la cueva del Kitum, recuerdo que no llegamos por dos motivos. Uno, porque yo creo que pasó todo lo malo que podía pasar en nuestro recorrido. Pinchamos no sé cuántas veces, embarrancamos otras tantas, el motor del camión, que era un camión enorme, además con todo tipo de elementos para intentar sortear aquellas zonas, pues le pasó de todo. Y el otro motivo era la superstición de las personas que iban con nosotros en el camión. Y es que llegó a un punto en donde los nativos, los keniatas que iban con nosotros, que son guías y que están experimentados en estas cosas, pero que llegaron a un punto en creer que realmente alguien o algo nos había maldecido, como una especie de vudú, ¿no? Y se negaron al final a llevarnos cuando ya llevamos bastante recorrido hecho, ¿no? ¿Qué tiene esa cueva precisamente? Pues esa cueva tiene un legado mortal, un legado que ha llegado y que ha cruzado el mundo. Es la cueva donde dicen que partió el virus del ébola y otros tantos virus que a día de hoy, y todos sabemos que España pues durante un tiempo estuvo tocada por una tristemente famosa enfermera que fue contagiada por este virus, ¿no? Y que afecta a buena parte de África y que va por oleadas además. Hay momentos en donde el ébola es muy, muy, muy virulento y de repente desaparece tal como viene, ¿no? Es una enfermedad realmente extraña y su propio comportamiento es muy curioso. Pues que queríamos llegar allí porque sus habitantes, que son murciélagos y hay cientos de miles, pues queríamos estar en esa cueva. ¿Por qué? ¿Pero por algo? ¿Habías oído alguna leyenda de ahí? Pues, ¿Hay algo ahí? Pues quería de alguna manera asegurarme de que lo primero es ser así, era el lugar, a costa de mi propia salud, evidentemente, porque cualquier bichito de los que había ahí, pues hay que ir preparado y había que ir totalmente enfundado, entre otras cosas, porque hay tanta cantidad de murciélagos que estos expulsan excrementos constantemente. El famoso guano, ese guano es un elemento que es muy abrasivo, es casi ácido, y si te cae en la piel o te cae en la ropa, pues literalmente te puede enrojecer y te puede dejar marcas, y es desagradable, ¿no? Aparte de lo desagradable de que directamente te caigan encima, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno. Obviamente, ¿no? Bueno. Entonces, pues queríamos llegar ahí. Es una cueva que, por cierto, está en España también. Hay una réplica de la cueva en Valencia. Hay una réplica de la cueva de Kitum en Valencia. Y tiene ese halo que casi no hizo que llegáramos
quizás las maldiciones que creían los nativos que nos habían hecho los dioses o sus dioses. Bueno, quizás fue protección. Sino también pudo ser protección. Ellos veían eso, ¿no? Como una protección, como no tenemos que ir. Claro. Al final esto se está poniendo tan mal que no tenemos que ir, ¿no? Al final no pudimos llegar, pero bueno, siempre me quedo con la duda de haber entrado, aunque sea desde fuera, a la cueva del Quitún y haberme acercado a ella. Ahora, bueno, pues como vemos que tenemos público y hoy ahora Lucas, muy buenas noches. ¿Va a hacer alguna pregunta a Juan, verdad? Muy buenas noches, ¿eh? Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches, Lucas, ¿qué tal? Hola, Juan, bien, bien. Tú, magnífico, lo está haciendo todo esto del libro, todo el programa. Nos tienes ahí con la boca abierta. Encandilados. Todo el rato. Hombre, yo creo que cuando uno tiene una experiencia y la vive, pues lo menos que puede hacer es intentar transmitirla a aquellos que no lo han podido vivir, ¿no? Si tenemos esa capacidad, la suerte de poder hacerlo, pues eso es lo que ambos disfrutamos, ¿no? Yo transmitiéndolo y vosotros pues captando parte de esa historia que yo pude vivir. Fenomenal. Y bueno, ya que me dan la oportunidad, mis amigos, quisiera hacerte muchas preguntas, pero Sí. bueno, voy a dejarlo en una o dos como mucho. Mira, quisiera saber qué opinión te merece las últimas dataciones que se han llevado a cabo en las pinturas de la Pasiega, en fin, un poquito saber a ver. Bueno, para poner en situación, estamos hablando de unas dataciones, se publica en la revista Science, la revista más prestigiosa a nivel internacional científica, y se publican unas dataciones que son impensables para esta prehistoria especulativa, los prehistorias la especulación, ¿no? o las bases oficiales que nos dicen de nuestros ancestros. Lo que nos dicen es que el simbolismo, las pinturas rupestres, toda esa amalgama de cosas que tampoco entendemos, pero que fueron creadas por los hombres, fueron creadas por nuestros ancestros más directos, es decir, el Homo sapiens, no otra especie, sino nosotros. De alguna manera, volvemos a ese pensamiento del ilustrado del siglo XIX que aunaba todas esas cualidades solo en nosotros y en ninguna otra especie. Bien, ¿qué es lo que ocurre con estas dataciones? Lo que nos dicen es que ha habido unas manos que están en la cueva en la cueva de Maltravieso en Cáceres, hay una serie de signos que están en la cueva de Bardales en Málaga y hay otro signo que está en la cueva de la Pasiega en el Monte del Castillo que nos dicen que esas dataciones, es decir, cuando se crearon, era cuando el Homo sapiens, es decir, nosotros, no estábamos allí. Entonces la cuestión es, si nosotros no habíamos llegado, ¿quiénes eran los que pintaron esas huellas, ¿no? En este caso, una mano y varias pinceladas de algunos signos. Bueno, pues si no fuimos nosotros, fueron los neandertales, que eran los que sí estaban allí. Y ahí es cuando todo se vuelve loco, porque si lo que nos dicen la ciencia oficial es que solo nosotros éramos los que teníamos los poseedores de tal simbolismo o de tal, no sé si decir, delicadeza a la hora de pintar, pues claro, ¿cómo los neandertales entonces llegaron a ese término también? Pues entonces todo se viene abajo, ¿no? Las dataciones lo que nos dicen es que hace unos 64.800 años en la cueva de la Pasiega, unos neandertales pintaron una parte de un signo. Ojo, una parte, no toda la pintura. Lo que luego se ha datado es que a esa pequeña parte los otros pobladores que ya sí eran Homo sapiens la también empezaron a rellenar. Para que nos entendamos, es como si alguien empieza a pintar, imagínate la Gioconda, y los primeros que lo pintan, neandertales, dibujan el perfil de la Gioconda y luego los siguientes pobladores de esa cueva o los siguientes pintores pues ya pinturan el paisaje, dibujan los ojos, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que ocurre, ¿no? La parte más antigua de esa pintura no fue creada por Homo sapiens, sino por neandertales. Y ahí viene el verdadero problema, porque cuando siempre estás defendiendo que no ha habido otra especie con esa capacidad nada más que el Homo sapiens, pues viene el lío montado. Viene el lío montado. Fueron los neandertales los primeros que pintaron en el mundo, pudieron trasvasar ese conocimiento a los Homo sapiens y a partir de ahí hacer una especie de pintura conjunta. De hecho, se sabe que convivieron, algo que era impensable, por cierto, hace unos poquitos años. Convivieron Homo sapiens y neandertales.
¿Pudieron hacer un trasvase de conocimientos de unos a otros? ¿Quién tenía el conocimiento antes? ¿Neandertales y luego los Homo sapiens? Al revés, nos cuesta mucho creer que fueron otros los que nos otorgaron esa capacidad, ¿no? Y eso es lo que está revolviendo absolutamente todo. Pero lo que ocurre con estas dataciones va mucho más allá, porque se especula, se habla sobre los 64.800 años en la pasiega. Lo que pasa es que yo voy a contar algo que está en la investigación, pero que no se publicó en la revista Science. Y es que, para empezar, hay que entender cómo se hacen las dataciones. Me voy a poner un poquito más científico, pero espero que se entienda. Las dataciones de las pinturas no se pueden hacer sobre la propia pintura, entre otras cosas, porque te la cargarías. Si tienes que quitar pintura, pues te la estás cargando. Y además, tampoco puedes datar la pintura, porque el mineral con el que están hechos, que es generalmente óxido de hierro, no es datable. No hay ningún tipo de técnica que puedas datar un mineral. Pero sí puedes datar las capas de calcita que están por encima. Es decir, durante milenios, desde que se pintaría aquel que pintó aquello, han pasado agua por allí, porque las cuevas, dicen que las cuevas están activas, están vivas, cae agua, y ese agua deposita calcita. Y esa calcita tiene algo que tienen todas las cuevas, que es uranio. Ese uranio, con el tiempo, se degrada en otro elemento que se llama torio. De hecho, la prueba que se realiza es de uranio-torio. De momento muy bien, ¿no? ¿Explicando bien? Bien. Perfecto. Bien, pues lo que nos dice la ciencia, y esto no es especulación, es ciencia exacta, es que el uranio, cuando pasa X miles de años, se convierte en torio. En función de la cantidad de torio que tengamos, podemos decir cuánto tiempo ha pasado desde que la capa de calcita con uranio se había plasmado allí. Bueno, pues empezaron a sacar capas. Había 3 capas de ese punto. Solo analizaron 2, no 3. Solo analizaron 2. Y de ese análisis salieron 2 isótopos diferentes. 2 isótopos de uranio-torio que nos indicaban una datación. Uno de ellos marcaba 80.000 años. El otro marcaba los 64.800 que sabemos. Y los investigadores, en base a ser muy prudentes, publicaron esa última datación de los 64.800 años y obviaron la de 80.000. Lo que ocurre es que la de 80.000 es igual de efectiva y de viable que la otra. Lo que pasa es que, por prudencia, solo publicaron esa. La cuestión es que, si solo además tenemos en cuenta que analizaron 2 de las 3 capas, ¿de qué datación estamos hablando? ¿Quiénes pintaron eso? Si además estamos solamente datando las capas y no la pintura se pudo incluso haber creado muchísimos miles de años atrás. ¿Cuál es la datación real? ¿100.000 años? ¿200.000? ¿Quién estaba ahí? Ese es el verdadero misterio de esas pinturas, que desde luego rompe con todo lo que conocemos de nuestra prehistoria y de nuestra historia. Increíble. Bueno, a ver quién habla ahora, ¿eh? Bueno, después de esto, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí hay. Tiene Miguel Ángel alguna pregunta más. A ver, muy buenas noches, señor. Hola, buenas noches Miguel Ángel, a todos jefe. los amigos de Buenas Arca. noches. Juan, buenas noches. Hola, un placer. Enhorabuena por el libro. Gracias. No he llegado más que a la página 110 todavía. Bien, pero suficiente. Pero eso ha sido en 2 días y medio, ¿eh? Hay que sacar tiempo. Yo creo que un premio muy merecido. Y yo, de lo que he leído hasta ahora, sin descubrir nada, porque lo que la gente tiene que hacer es comprar el libro y leerle, se van a enganchar. Siempre en ese orden, si es posible. Siempre en ese orden. Yo solo voy a descubrir una pequeña cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De lo que he visto hasta ahora. Y es el tema de la manía que tenemos de escribir la historia de forma lineal. Y evidentemente la historia no es lineal, es transversal. Hay cosas que son de muy difícil explicación, y es como, no sé si una arqueóloga, Petzinger, que es lo que he leído, Sí. ha estado datando Genevieve von Persinger. Bien, pues esa señora ha estado datando signos en varias cuevas, no en la misma, sino en varias cuevas del mundo, y resulta que hasta ahora ha encontrado similitudes en esos signos y ha encontrado 32 signos. Es decir, como si fuera escritura. ¿Cómo se puede explicar eso si se supone que hace miles de años no había ninguna conexión entre esos seres que habitaban en Europa, o que estaban en Estados Unidos, o que estaban en Estados Unidos, en América, en Australia? ¿Qué explicación se le puede dar a eso? Porque ese es otro misterio. Claro que sí. Genevieve von Persinger, una paleoantropóloga canadiense
que además he tenido la oportunidad de hablar bastantes veces con ella, me llevo muy bien con ella. Es cierto que ahora mismo está buscando fondos, me lo decía hace 2 semanas, me decía que está buscando fondos para volver a la Cueva del Castillo, para seguir buscando información. Ella además tiene una conferencia que son las conocidas como el TED, en donde en 15 minutos tienes que exponer aproximadamente todas tus ideas, ¿no? Y ella expone precisamente eso, ¿no? Ha viajado a diferentes lugares del mundo, entre ellas Cantabria, y conoce o ha tenido la oportunidad de rescatar esos signos que ella califica como que son comunes en muchos lugares, ¿no? Signos que ella al final identifica como 32. De hecho, ella tiene un libro que se titula o se llama The First Signs, que sería algo así como los primeros signos. Y ella lo que especula, efectivamente, es la posibilidad de que esos signos formaran parte de una especie de alfabeto, de un lenguaje primigenio, en el cual podríamos empezar a estar elucubrando, pues como digo, esa primera escritura primigenia de nuestros ancestros, ¿no? Esto, lógicamente, se lleva también a debate porque hay muchos expertos que aseguran que solo 32 signos no son suficientes para generar un alfabeto o generar una información, y luego, por otro lado, esos signos, es cierto que ella lo ha encontrado, pero no están conexos. Es decir, si tú quieres crear un lenguaje, tendrás que poner los signos por lo menos juntos, ¿no? Y no encontrar un signo en un lado, otro signo en otro. Por lo tanto, quizá, desde luego, estamos hablando de algún tipo de expresión de comunicación, algún tipo de mensaje, aunque no sabemos realmente, aunque ella lo defiende, yo he hablado con ella respecto a este tema, que sea un lenguaje escrito propiamente dicho. Es cierto que quizá pudo ser, y esto sí se contempla, que esos signos pudiera ser una primigenia base para luego crear un lenguaje, pudiera ser. Es cierto también lo extraño que es encontrar los mismos signos en diferentes partes del mundo y en diferentes oquedades. Eso también se lleva a un gran misterio. La conclusión de ella es que estamos ante la primera expresión del lenguaje escrito. De hecho, hay una inscripción, de hecho se llama así, la inscripción en la pasiega, que si uno la ve y la analiza, se parece muchísimo por ejemplo, a la escritura etíope. No es que sea exactamente igual, pero se parece mucho a la escritura etíope, y además se llama la inscripción porque parece letras enlazadas unas con otras como si fuera la escritura etíope, que son signos, sería algo así como el cirílico ruso, pero bueno, cambiado, ¿no? Para que nos entendamos cuál es el sistema utilizado de escritura. Y bueno, pues ahí está la controversia. Ella defiende este tema y hay mucha gente, obviamente, que lo echa bajo tierra porque, bueno, pues lo oficial nos dice que no es así, ¿no? Hay mucha controversia al respecto, pero desde luego el tema es sumamente interesante. Yo lo propongo en el libro, incluso pongo una fotografía donde se ven los 32 signos y que se repiten en diferentes cuevas. Así que, bueno, queda ahí ese misterio, desde luego que sí. Como hemos visto, para estudiar todo esto necesitamos recursos y yo quería preguntarte, en este periplo por las cuevas, ¿el tesoro de Boabdil no ha aparecido en alguna? No. ¿No ha habido manera? Y eso que he estado en la Alhambra, también he estado en la Alhambra intentando encontrar el famoso tesoro de Boabdil. De hecho, para encontrar el tesoro, lo primero que habrá que hacer es encontrar al propio Boabdil, que su tumba y los reyes mozárabes todavía siguen siendo un misterio, ¿no? Dicen que cuando Granada por fin es conquistada por los cristianos y entran, y está la famosa frase en donde la madre de Boabdil dice: llora como mujer lo que no has podido defender como hombre, y Boabdil tiene que huir de la ciudad preciosa, maravillosa de Granada, pues dicen que también lo hace con todos sus enseres. Él, como muchos otros moros o moriscos, que ante ya la presión cristiana tuvieron que huir, y huían con sus enseres, con sus con sus piedras preciosas, si las tuvieran, con su oro, si lo tuvieran, y con todo tipo de alhajas y temas de valor, ¿no? Incluso está la leyenda de que toda la gente que fue expulsada de España, sobre todo en la época de los reyes católicos, pues fueron haciendo ese periplo de huida y dejando sus enseres en diferentes cuevas, ¿no? En diferentes lugares, que muchas de ellas tienen ese nombre.
la cueva de los moros. Aquí en Cantabria hay unas cuantas cuevas de los moros donde se dice que precisamente se llaman así porque unos moros, huyendo de la presión cristiana, dejaron sus joyas y sus enseres más valiosos escondidos para que la propia cristiandad no se los arrebatara, ¿no? Entre ellos está pues el gran tesoro de la Alhambra, ¿no? El tesoro de Boabdil, fijaos bien, un lugar que es increíble a día de hoy. No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad, yo he tenido varias ocasiones de estar allí, y eso que han pasado siglos es una auténtica maravilla. Pues imaginaos en esa época con todas las riquezas que pudo haber allí, ¿no? Pues se dice que Boabdil guardó parte de su tesoro. Algunos dicen que en la zona de Sierra Nevada, otros dicen que en algún punto determinado de la Alhambra. Y no solo eso, sino que incluso cuenta la leyenda que la tumba de los reyes árabes fue trasladada por el propio Boabdil para esconder esos tesoros. Y la trasladó a un lugar secreto que a día de hoy no se ha encontrado, porque las tumbas sí existen de verdad, es decir, se enterraron de verdad, pero a día de hoy no se encontró. Boabdil escapa, dicen que huye, que cruza el estrecho de Gibraltar y su pista desaparece. Por lo tanto, no sabemos realmente si escondió en Granada su famoso tesoro, si se lo llevó consigo y acabó en un lugar secreto, porque tampoco se sabe nada de el paradero final de Boabdil. Así que tenemos a los reyes musulmanes, los 3 reyes musulmanes, escondidos en algún lugar ignoto de Andalucía. Tenemos la tumba de Boabdil, que tampoco sabemos dónde está, y también están esos fabulosos tesoros que tampoco sabemos dónde están. Ahí dicen y cuentan las leyendas que fueron repartidos por diferentes cuevas. Yo hablo de alguna de ellas, incluso en las Urdes, fijaos bien, esa tierra sin pan que decía Luis Buñuel, en diferentes oquedades, y que ha habido mucha gente que ha ido tras ellos a ese mismo lugar, ¿no? Diferentes emplazamientos a lo largo y ancho de nuestro país que dicen que tienen y albergan oro, tesoros y maravillas escondidas. Bueno, hay una cosa que yo no suelo comentar por la crudeza que tiene esto, pero cuando hasta nosotros han llegado ciertas frases, como por ejemplo la famosa "el oro que cagó el moro", que eso lo decimos mucho, o "de la Ceca a la Meca", esto es precisamente por esa huida que hacían los moros escondiendo sus tesoros, ¿no? Se decía en esa época, cuando se hizo toda esa persecución a los moros y moriscos, que los moros cambiaban el dinero, es decir, el oro verdadero lo transformaban y daban, digamos, oro falso a los cristianos, de manera que ellos se quedaban con el oro. De manera que lo que decían es que el oro iba de la Ceca a la Meca. Es decir, las riquezas iban de la Ceca a la Meca y no se quedaban en tierra cristiana. Pero lo peor y lo más sangrante y lo más terrible es que muchos pensaban que el oro de los moros era impuro y había que purificarlo. Y muchos creían que los moros se tragaban las monedas, se tragaban todas esas joyas, esas valiosísimas, y llevan a tal punto de llegar a ver escenas que yo describo en el libro, donde había verdaderos asesinatos, donde les abrían a los moros en canal, les revolvían las tripas para ver si estaba el oro allí. Y no había oro, lo que había era heces, es decir, había mierda. Y de ahí viene lo de el oro que cagó el moro. Triste, y es terrible, y es así. Sí, y ahora es cierto que ahora nos hace gracia, pero en esa cosa que nosotros tenemos ahora, o ese dicho popular, viene de algo realmente terrible, ¿no?, que ocurrió en nuestro país y que fue lo más parecido a una especie de genocidio nazi, pero en época de los Reyes Católicos, ¿no? Una persecución total a todas estas personas que, claro, querían ser expulsadas por la cristiandad, ¿no?, y a costa de lo que fuera. Y entre ellas pues están esas cuevas que dicen que albergan tesoros, incluso en alguna de ellas sí se ha descubierto alguna cosa. Poderosos don dinero. Sí, mucho. No sé si tenéis alguna pregunta más para Juan. Sí, ¿no tenéis? Sí, hay una pregunta más. A ver, se anima también otra vez, de nuevo. Es como el congreso, ¿eh? Igual que estar en casa, es como estar en casa. La última, las que haga falta, no hay problema. Es que yo no sé cuánto tiempo es de programa, ¿eh? Yo voy hablando y... Es un especial, tenemos un especial para ti. Vale. La última y breve, y es al hilo de lo que habéis estado comentando Luis y tú sobre las energías de las cuevas, las fuerzas telúricas o el electromagnetismo que ahí se puede medir y tal. Y es con respecto a un programa, que no me acuerdo, no me apetece decir cuál es ahora,
que hablaban de un estudio científico que relacionaba los campos electromagnéticos que se medían allí dentro de... Estaban hablando precisamente de la cueva de la Pasiega, que habían entrado con un aparato, no sé cómo se llamará el aparato, seguramente Luis lo sepa, el que mide electromagnetismo. Magnetómetro, sí. Eso es. Y que había... bueno, te explico un poco lo que Sí. yo vi en el programa, o escuché más bien, que relacionaba las zonas donde estaba pintada la cueva y en las zonas en las que se interrumpían esas pinturas, las relacionaba directamente con los picos de energía que se medían. Bueno, para empezar hay que decir que si alguien hizo algo de eso y lo tal, tuvo que ser única y exclusivamente un grupo científico, no pudo ser un grupo amateur, porque la Cueva de la Pasiega está totalmente ahora mismo prohibida a nadie que no quiera realizar una investigación, pero una investigación científica, no una investigación paranormal ni de otro tipo, ¿no? Yo no sé, evidentemente, de dónde parte esa fuente, esa información, ¿no? No te sabría decir, evidentemente, si eso corresponde a una realidad o no, ¿no? Si lo ha hecho un grupo científico, pues quizá, bueno, pues habría que ver el estudio, habría que ver realmente ir a la fuente original sin las exageraciones que pudieran haber por el camino y comprobar efectivamente si eso es así, ¿no? Hablar con las fuentes y ver si realmente ese es lo que ocurre. Y si realmente ocurre algo de eso, pues estaríamos hablando, pues una vez más, que nuestros ancestros podían captar cosas que nosotros no captamos, ¿no? Es una cosa para revisar, evidentemente. No podría explicarte nada más porque, además, en la Pasiega yo estoy haciendo muchísimas gestiones para poder entrar. De momento solo, y más con estas dataciones que se han realizado, pues todavía es mucho más complicado el acceso, ¿no? Aunque solo sea para mirar las pinturas y de lejos. Fíjate, ni siquiera acercarte. Así que estamos en ello, y quien lo haya tenido que hacer, si es realmente así, ha tenido que ser un grupo de científicos, y habrá seguramente un informe en algún sitio que nos lo pueda corroborar esa información que tú has escuchado. Sí, un estudio serio, vamos. Es de parte de un científico y de un programa. Sí. Es eso. Fenomenal. Pues después de haber pasado este rato tan agradable con Juan, siempre es un placer escucharle. Le queremos agradecer que nos haya acompañado hoy y desearle todos los éxitos del mundo, que te los mereces, y esperamos que ese ser que dices que te cuida y que te acompaña, que siga muchos años cuidándote. La historia del famoso ser, sí. ¿Alguno estuvo en la presentación? Ella sí, estuvo en la presentación. Sí, bueno, os contamos una anécdota porque ella cuenta lo del ser. Soy y claro, un poco chivata, ¿no? Ahora la gente se queda así como así, ¿no? Bueno, a ver, es un caso... Hay que dejar el misterio, Juan. Es un caso, sí, pero déjame que cuente. Déjame que cuente, que no he hablado nada hoy. Déjame que cuente. Bueno, es un caso un poquito delicado, en donde hay una anécdota con Francisco Renedo Carrandi, en donde, bueno, ya sabéis que él tuvo un accidente reciente con la moto. Pues alguien le dio por cruzar un cable en un camino, él choca con la moto, se cae, se rompe unas costillas, en fin. Está bastante mal, pero ya sabemos que está todo bien y ya se ha recuperado perfecto. Y hablando con él en una visita, pues estábamos hablando de estos sucesos, ¿no? De decir, parece que me han mirado un tuerto, tal, no sé qué, me decía Fran, ¿no? Y yo diciéndole, bueno, pues mira, a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo he ido a un caso realmente curioso, muy espeluznante, si lo queremos ver así, de una niña que supuestamente pues está poseída o hay algún tipo de entidad que la posee, y bueno, pues los familiares están muy preocupados, etcétera, etcétera, ¿no? Así a grandes rasgos, tampoco quiero dar muchos datos. Pero estando con la niña, esta me empieza a insultar, supuestamente poseída, y me dice o yo la pregunto qué tengo que hacer o qué debería ocurrir para que se fuera esa entidad de la casa. Hablamos de una niña con problemas físicos serios y con una situación familiar pues bastante delicada. Y además hablamos de una familia que tiene alto poder adquisitivo, no estamos hablando de cualquiera que, digamos, estuviera pensando las primeras de cambios en este tipo de cuestiones, ¿no? Y me dice esta niña pues que para que ella se marche se tiene que ir conmigo. Y digo, caray. Tú no te lo pensaste. Caray. Y digo, caray, ¿y qué tengo que hacer? Y según ella, pues una especie de ritual de invocación. Y yo, pues venga, pues vamos a por ello.
Y, Qué valiente. Y desde entonces pues hice lo que supuestamente la niña o esta entidad requería para marcharse de allí, y después, acto seguido, después de realizar este acto de invocación, pues respondió algo así como: no sabes lo que has hecho, ¿no? Como diciendo, te voy a amargar la existencia. Bueno, pues desde ese momento me llama Editorial Planeta para escribir el libro, me dan el premio Enigmas, el libro funciona de maravilla, el primer día de la publicación se agota prácticamente en Amazon, todo me está yendo sobre ruedas, en este sentido al menos, y en los personales pues afortunadamente también, así que yo espero que, si eso es así, se quede conmigo durante mucho tiempo este ente o lo que sea que haya decidido quedarse conmigo, porque al parecer, lejos de maldecirme, parece que me está bendiciendo, si es que existe realmente. Entonces pues yo de momento me dejo llevar. Feliz, sí. Bueno, Juan, pues nada, ya vamos llegando al final del programa, programa especial. Muchísimas gracias. Bueno, ya te han dado las gracias porque siempre nos apoyas, tanto en este programa como en la asociación. Desde el primer día has estado ahí. Y una persona muy importante como eres tú en el mundo del misterio, y dentro de poco lo van a ver también a nivel nacional, ¿no? Con esos proyectos que tienes, que seguramente, bueno, los vamos a poder disfrutar durante mucho tiempo, esperemos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por compartir este tiempo y robarte este tiempo y que vengas aquí. Este gran libro que todo el mundo recomendamos que le compre y después le lea. Por lo menos que le compre, ¿no? Ya sí, si le leen mejor, pero por lo menos que le compre. Mejor, pero que le compren. Desde luego, porque merece mucho la pena. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer tenerte aquí, ¿eh? Gracias a vosotros. Ya sabéis que el Arca también forma parte del cariño que yo tengo a todos vosotros, a la asociación, y siempre, y os lo dije en un primer momento, la primera vez que vine, y os lo repito, que sigáis así, con esa ilusión, con ese entusiasmo, que es lo que mueve el mundo, que el día que os aburréis de hacer esto, por favor, dejadlo, pero mientras tanto, mientras sigáis disfrutando, hacedlo al máximo, y salga mejor, salga peor, pues da igual, porque la ilusión es lo principal y lo que tenéis que tener siempre como principal espada, ¿no? La ilusión para hacer las cosas. En cuanto uno pierde la ilusión, hay que dejarlo y hay que buscar otras cosas que ilusionen. Así que de momento os veo muy ilusionados con este proyecto, con la asociación, y espero que siga así también por muchos años. Pues nada, y también muchas gracias a todos los amigos del misterio que han compartido con nosotros esto. Gracias. Bueno, nos hemos ido hoy un poco de tiempo. Vamos a recordar los medios de comunicación que tenemos con todos vosotros, como es el mail, que es el arca@asociacionamigosdelmisterio.com. También nuestra página de Facebook, que es el arca.alradio. También recordar que colgamos nuestros programas en iVoox, que también se suscriban para que estén avisados y estén al día de todos nuestros programas. Y recordar que tenemos nuestra página web, que es www.asociacionamigosdelmisteriodecantabria.com. En ella pueden ver nuestras investigaciones. También se pueden hacer socios de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Y como ya comentábamos la semana pasada, estamos ya a puntito de lanzar, de preparar el tercer Congreso de Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo, que, como decíamos la semana pasada, vamos a intentar que sea único. Algunos ya que están aquí ya lo saben. Vamos a intentar hacer algo que, bueno, no se ha hecho nunca en España. Entonces, pues bueno, a ver cómo sale. Vamos a intentarlo por lo menos. Pues nada, ya apagamos los motores del Arca y nos despedimos hasta la próxima semana. Que el misterio os acompañe.
schwebt weit